Shalom, shalom, que significa paz en el hebreo anciano. Antes de comenzar con esta lección, vamos a darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a nuestro Dios, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ha-Raha-Kotash. Todo el honor es para los apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, quienes nos han instruido bien en la sólida y sana doctrina por el poder, espíritu e inspiración de Yahweh Bahash Yahweh Shai. Yo soy el hermano Yawasab de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, GMS o Great Millstone en el inglés, aquí en México. Y no tengo nada preparado, voy a fluir en el espíritu. Tenía ganas de producir algo para el Señor y he estado meditando en una frase que unos hermanos mencionaron acerca de el temor al Señor. Pero antes vamos a hablar de qué es el temor al Señor. Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y los insensatos, los tontos, los malditos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, hay diferentes grados de temor. Hay un temor sano que viene mezclado con respeto, con honra, y hay un temor que te provoca miedo y te paraliza y no te deja pensar bien. Nosotros tenemos un poquito de esos dos temores por el Señor. Tenemos la confianza de que podemos acercarnos a Él como un hijo por busca de su sabiduría y enseñanza, pero también nos invade un gran respeto y miedo de saber que si el Señor se enoja con nosotros por nuestra propia culpa, por nuestros propios pecados, Él es bien severo. Nada más hay que recordar lo que hizo con Egipto, lo que hizo con Sodoma y Gomorra, lo que está pronto a hacer en la tierra. Y eso nos trae ese respeto, ese temor, ese miedo que te paraliza solamente pensar de lo que el Señor te puede hacer. ¿Ok? Pero ese temor también es un agente como repelente al pecado. Otra vez, el temor es un repelente para el pecado porque lo aleja de nosotros. Nos hace pensar, hey, ¿qué me haría el Señor si yo desobedezco su palabra? Te mantiene en línea, ¿ok? Déjame ver si puedo encontrar alguna definición para repelente. Dice que vuelve repugnante o repulsivo. ¿Y qué es lo que el temor al Señor nos provoca? Sentir repugnancia y repulsión por el pecado. Mirar el pecado como con asco. Yo no quiero hacer eso porque yo sé de lo que el Señor puede hacer conmigo. O si al Señor no le agrada eso, pues a mí tampoco. Estamos en esa actitud de ponernos del lado del Señor. Y ahorita viene a mi mente este hecho para comprobarte cómo es ponerse del lado del Señor.
Éxodo 32, y es cuando Moisés encontró a la gran multitud del pueblo de Israel adorando a una vaca de oro que Aarón les construyó porque no podían esperar que Moisés recibiera la instrucción por parte del Señor. Y Moisés bajó, los miró, quebró las tablas, los hizo tragar tierra. Pero mira lo que después les dijo. Esto es Éxodo 32 y 30. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado. Y nuestra gente hoy en día está cometiendo terribles pecados. Pecados que ellos piensan que están haciendo lo correcto, llamando al Señor Jesús, Jehová, Yahweh, leyendo el rosario, escuchando doctrinas fantasiosas y turbias. Ellos piensan que están sirviendo al Señor. Pablo, él pensaba que estaba sirviendo al Señor con gran celo, pero resultó que no era nada de lo que él creía. Entonces, nuestra gente ni siquiera conoce su error, ni siquiera conoce qué es pecado. ¿Cómo puedes arrepentirte de tus pecados si ni siquiera conoces qué es el pecado? ¿Ok? Dice, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizás pueda lograr que les perdone el pecado. Entonces Moisés volvió de donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió ese pueblo, se hicieron dioses de oro. ¿Ok? El Señor no quiso perdonar ese gran pecado, idolatría. Ese es un súper pecado maldito, man, en la que la mayoría de nuestra gente está. Y no estoy hablando solamente de los santos famosos como Jesús o Malverde, la Santa Muerte. No, idolatría puede ser tú mismo adorándote a ti mismo, siguiendo tus propios consejos y tus caminos. Y vamos a ver a dónde te va a llevar eso. Pero dice, ahora, si solo perdonas su pecado, Salakia, dice, ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Y ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. ¿Ves? Hey, ¿tú de qué lado estás, man? Sabemos que hay muchos profetas de Jesucristo. Sabemos que hay muchas corrientes de pensamiento locas. Y al final vamos a ver quién tiene el Espíritu, man. Y de hecho, no es la escritura que yo quería. Déjenme ver. Vamos a seguir para adelante, pero básicamente hablando de ponerse del lado del Señor, quería hablar de cuando Moisés les dijo: hey, pónganse de este lado a los que quieran servir al Señor, o algo así. Y luego les dijo que ellos mismos tenían que ir tras sus propios familiares. Hey, creo que estoy masacrando la escritura. Déjenme ver si la encuentro aquí. Un poquito de paciencia. Porque
Creo que sí era esto, pero otra versión. Éxodo 32 y 26. Se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado. Oh, estoy viendo que creo que yo empecé a leer en 30, ya había pasado esto. Salak, hermanos. Era en el mismo capítulo, pero empecé a leer más abajo, perdón. Y dice: se puso a la entrada del campamento, quien Moisés, y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron los levitas. Entonces dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cada quien tome su espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, a su amigo o vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a 3,000 hombres. ¿Ves? Esas son el tipo de medidas que Yahweh Ba'ashim Habushai toma contra el pecado y la idolatría. Leímos que el Señor mandó una plaga por cometer idolatría. Es un pecado grande tener esa imagen de Jesús y ese nombre en tu boca. Eso es algo súper maldito que el Señor no tolera, man. Es como si tú tuvieras una mujer y anda hablando con su boca el nombre de otro hombre. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te pondrías? Entonces, el temor del Señor nos hace mirar estas cosas que Él hizo en el tiempo antiguo y va a volver a hacer contra los malditos de Israel. Y eso te activa en modo humillación. Como dice esta escritura que ha estado saliendo últimamente, ha estado saliendo en el campo, ha estado saliendo en diferentes lecciones, pero es el Espíritu. Segunda de Pedro 3 y 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Sí, porque la gran destrucción va a ser allá en Babilonia. Pero aquí entre nosotros, viviendo en diferentes regiones del mundo, vamos a estar en medio de hambruna, pestilencia, desastres naturales, temblores, terremotos, huracanes, guerra civil, sedición, canibalismo. En medio de todo eso vamos a estar viviendo para ser probados con nuestra fe. Y dice: ¿cómo no llevar entonces una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos protección. La matemática es simple. Nosotros nos acercamos a Yahweh Ba'ashim Habushai y lo servimos porque queremos su protección. Y otra frase que Yahweh Ba'ashim Habushai mediante me permite hacer una lección acerca de eso es de que la mayoría de la gente que se acerca a las diferentes religiones basadas en la Biblia, llámese cristianismo, catolicismo, etc., se acercan solamente para buscar consuelo por parte del Señor. Y es cierto, nosotros somos consolados. El Espíritu Santo se le llama el Consolador, porque somos hombres que fuimos separados de nuestro Padre y nuestro Dios y nuestro poder, nuestro todo. Obviamente ocupamos esa consolación, pero no solamente venimos en busca de ser apapachado y véngase mi niño, véngase aquí, ven, le voy a dar su abrazo, ay pobre. No, man. También venimos en un espíritu de servir. Venimos al Señor a sus pies por consuelo y misericordia, pero también venimos con un espíritu de servicio. Hey Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Mándame a mí. Ayúdame a comprender sabiduría para poderla servir en la mesa de los hermanos y hermanas que nos escuchan. No solamente venimos a, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro. Está bien. De hecho, todo lo que tú quieras, pídeselo al Señor. Háblaselo, hácelo saber. Pero también, no solamente es pedir. También hay que dar, man. Y es el Espíritu, porque el hermano
Yashayaba de Los Ángeles, él compartió una escritura de eso que estoy mencionando. Completamente es el Espíritu. Déjenme encontrarla. Esto es Hechos 20 y 35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Yahawashi: hay más bendición en dar que recibir. Completamente es el Espíritu. Y esta escritura vino en mi mente cuando el hermano compartió eso en el chat. Dice, pero Pedro dijo, yo no tengo plata ni tengo oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Yahawashi de Nazaret, levántate y camina. Y básicamente ese es, nosotros hemos sido consolados por Yahawashi, hemos recibido su Espíritu. Ahora nuestra labor es servir a otros hombres que necesitan esa consolación. Como dice aquí, y ha sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad, man. Porque siempre va a haber hermanos que vamos a pasar situaciones y ocupamos afilarnos unos a otros. Siempre va a haber hermanos nuevos entrando en la fe, requiriendo escuchar los principios básicos, la fundación de esto. Diferentes desgloses básicos, la diferencia entre la palabra mundo en el griego, por ejemplo, aikomene, aion, cosmos, y cositas así. Siempre va a haber hermanos que necesitan escuchar, pero si tú nada más estás enfocado en Señor dame para poner mi negocio, Señor, dame para agarrar esta ropa, Señor, dame para pagar mi casa, como menciono. Sí, es parte pedirle al Señor por todas las cosas, pero cuando tú dices, Señor, mira, te entrego este sacrificio, esta lección, este campo, esta meditación, esta oración, debes recordar las palabras de Yahawashi: hay más bendición en dar que recibir. Y voy a cerrar con esto, que es y que el Espíritu ha estado fluyendo, pues porque demonios vienen a quererte poner el pie y desanimarte en hacer lecciones, man, pero el Espíritu está fluyendo. Así como sale, así como tiene que salir, tiene que salir. Como dicen los hermanos, solamente pon grabar, como si estuvieras en el campo, que el Espíritu te inspire y que la Escritura hable. Filipenses 2 y 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. ¿Y eso qué? ¿Qué significa someterte a una instrucción? Dice, ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Yahweh Ba'ashi Nahawashi con profunda reverencia y temor. ¿Ves? Tenemos que estar en un estado de profunda reverencia y temor, en un espíritu de servir y de ser humilde. Porque eso es lo que somos siervos a nuestro Rey, man. Y a veces, como he mencionado muchas veces, hay veces que nuestra gente piensa que el Rey es el siervo. Piensas que el Señor nada más existe para bendecirte y darte todo. Pero cuando miras tus hechos, te das cuenta que ni siquiera lo merecemos, man. Y otra cosa que quiero decir solamente en el Espíritu,
porque es lo que está poniendo en mi mente. Hey, si tú te agüitas, si tú piensas que, ¿por qué el Señor me trata de esta manera? Si yo ando haciendo esto, lo otro y esto. ¿Por qué? Yo no merezco esto. No, man, hey, hazte un profundo análisis detallado de ti mismo. Y te vas a dar cuenta que nos quedamos cortos con la perfección que el Señor requiere de nosotros. Y eso te va a mantener humilde, man, tranquilo. Porque es fácil también inflarte en tu cabeza con la sabiduría que el Señor te da. Puede venir un demonio de orgullo. Ahora te crees que te las sabes todas, pero lo que tú sabes, lo profundo que tú sabes es por el Señor, man, no por nosotros. No que nosotros llegamos a esa conclusión, es la Escritura la que nos lleva a ese tipo de meditaciones. El que se lleva la honra es Yahweh Ba'ashin Habushai, man, al final del día. Todo revuelve alrededor de él, todo regresa a él. Pero con eso, Akim, yo creo que es suficiente el tema que quería tocar. Creo que pudo salir al punto. Pero hasta la próxima. Shalom.